Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es una bendición poder saludarles a través de este medio, aprovechando el avance de la tecnología y en estos tiempos en los cuales, pues, la situación no nos permite saludarnos de manera personal, pero sí nos saludamos a través de este medio. Mi nombre es Jael Álvarez López y el Señor me permite servirle en la Iglesia Filadelfia de Tizayuca, Hidalgo, perteneciente a la zona de Pachuca. Damos gracias a Dios porque en este día podemos servir al Señor de esta manera. A su servidora le corresponde continuar con el estudio de las 7 dispensaciones bíblicas. Pero antes me gustaría leer la palabra del Señor y dice así: Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Gracias damos al Señor, hermanos, que en medio de la pandemia y a pesar de que muchos templos tienen que estar cerrados, la palabra de Dios ha sido nuestra fortaleza. La oración, el ayuno, todo eso nos ha mantenido fuertes, hermanos, porque la prueba es grande, la prueba es dura, difícil, pero con la ayuda de Dios, aquí estamos en pie dando gloria al Señor. Vamos a pedir a Dios su bendición a través de una oración. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Dios Todopoderoso, agradecemos la bendición de tener tu palabra en estos momentos tan difíciles. Agradecemos, Señor, el que permitas el uso de la tecnología para predicar tu palabra, para aprender de ti, para edificar nuestra vida. Hemos de estudiar en esta mañana, Señor. Por amor de tu nombre te rogamos, Señor, ilumina nuestra mente, abre, Señor, nuestro corazón, despeja nuestros sentidos, que podamos concentrarnos en estudiar tu palabra y seamos edificados por ella. Te pido, Señor, toma mi vida en tus manos. Tú sabes mis deficiencias, Padre eterno, pero por eso estoy ante ti. Ayúdame y dame de tu gracia. Sea tu Santo Espíritu quien en esta mañana nos enseñe a todos y, Padre eterno, tu presencia sea manifestada a nuestra vida. Creo, Señor, que haces más y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasemos a nuestro estudio. Una vez que hemos orado, ahora sí, pongamos nuestra atención en este estudio de las dispensaciones. Vamos a recordar un poco de lo que ya se habló anteriormente y estamos precisamente a esta hora estudiando las 7 dispensaciones bíblicas. Son 7 estudios distintos que a lo largo de este tiempo, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando. En estas 7 dispensaciones se puede llegar a una verdad contundente. El hombre siempre falla. Dios siempre tiene un plan de rescate. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aunque el ser humano cometa errores, a lo largo de estas dispensaciones vamos nosotros a ver cómo Dios tiene un plan de salvación, cómo Él está extendiendo su mano, porque Él nos creó para su adoración, para su alabanza. Él nos creó con ese propósito de que nosotros estuviésemos en comunión con Él. Él quería eso. Pero el hombre falló en el jardín del Edén, el hombre falló después. Y desde ahí se viene trazando de parte de Dios el plan de salvación. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 9. Efesios, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. ¿Cuál es este misterio?
El misterio es precisamente que desde la caída del hombre se viene manifestando en revelación el plan de salvación. Y en cada una de esas se manifiesta el amor de Dios. Hay un medio de salvación por el cual escapar del juicio. Hay un medio que ahora sabemos, todo ello reflejaba a Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Qué son las dispensaciones? Vamos a recordar un poquito para que podamos entrar de lleno en la dispensación que hoy nos ocupa. Son un periodo de tiempo en el cual Dios pone a prueba al hombre, al ser humano. ¿Por qué está siendo probado? Para demostrarnos que el hombre por sí solo nada puede hacer, como lo vamos a ver a lo largo de cada una de estas dispensaciones. Viene de la palabra oikonomía, que en el sentido de una dispensación se refiere o quiere decir que es una estructura o régimen de algún sistema. También podríamos, para entenderlo un poco mejor, es un sistema de mayordomía o un sistema de administración durante un tiempo. Para que lo entienda usted más fácil, haga de cuenta que es como un sexenio. Cada sexenio en nuestro país es un gobierno que encabeza a una persona y durante esos 6 años hay una forma de administración. Al finalizar ellos y entrar otro, hay otra forma de administración. Eso sería una dispensación. Tiene un cierto tiempo. Cabe aclarar que las dispensaciones, como lo veremos un poco más adelante, no tienen la misma duración temporal. Tienen ciertos elementos una dispensación o una mayordomía, como también le podemos llamar. Un mayordomo principal, es decir, que hay una persona responsable durante ese lapso de tiempo. Una mayordomía, una responsabilidad dada por Dios. Un fracaso. ¿Por qué? Porque ya quedamos que en estas dispensaciones se demuestra que el hombre por sí solo nada puede hacer. No puede cumplir con la responsabilidad, entonces se dice que hay un fracaso. Y si hay un fracaso, tiene que haber un juicio. Se tiene que emitir un castigo y ese castigo viene por parte de nuestro Dios porque Él es el que está dando el mandamiento. Cabe señalar que a pesar de que hay un juicio en cada dispensación, también hay un medio de salvación. No lo debemos pasar por alto. Hay un medio de salvación porque desde el inicio se viene manifestando la gracia salvadora de Cristo, nuestro Redentor. Veamos las 7 dispensaciones. Aquí las tienen ustedes. La dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, que es el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, y el reino milenial. Son 7, ¿verdad? Ahora las vamos a ver en esta línea del tiempo para nuestra mayor comprensión. Tenemos aquí ubicadas en esta recta lineal las 7 dispensaciones. En esta línea gris que ustedes ven aquí, podemos ubicar que se da lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que a partir de su nacimiento hay un antes y un después. Que nosotros como hijos de Dios decimos año de nuestro Señor Jesucristo porque Él vive, porque Él reina, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea Dios. Vean, la dispensación de la inocencia que ya se estudió hace 8 días es muy pequeña, aunque en realidad no podemos afirmar cuánto tiempo duró, dado que la Biblia no nos dice cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Por eso solo es un aproximado y ahí está marcado. Luego tenemos la siguiente dispensación que es la de la conciencia. Aquí está la dispensación de la conciencia que es la que nos ocupa en esta tarde. El gobierno humano, la promesa que es muy pequeña, la ley,
Y la época más grande, como pueden ustedes ver, es la de la gracia, porque está marcada aquí solamente con 2000 años, pero en realidad llevamos más y no sabemos cuándo Cristo viene. Lo que sí sabemos es que viene pronto. Después de la gracia está la tribulación, que es un periodo de 7 años, que eso no se cuenta como dispensación, sino es un pequeño paréntesis, y el reinado milenial a partir de que Cristo venga a pelear por su pueblo Israel en la batalla del Armagedón. Dese cuenta, hermanos, cómo llevamos mucho tiempo de gracia, mucho tiempo en el cual la misericordia de Dios se ha manifestado. Y aún así hay gente que no quiere reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la triste realidad. Pasamos a lo siguiente. Ahora, miren, yo les recomiendo que ahí en su casita tomen una hojita, hagan un cuadro como el que está aquí apareciendo en su pantalla, con el propósito de que cada enseñanza que vayan ustedes recibiendo, vayan anotando esos datos que están ahí o esos datos que escuchen por parte de nuestros hermanos, y de tal forma que tengan aquí sintetizado en este cuadro todo lo que se refiere a las dispensaciones. Ya tenemos ahí los datos de la dispensación de la inocencia. Adán el mayordomo con una responsabilidad, el fracaso ahí se ve, la desobediencia, el juicio que es que salieron del huerto del Edén. En cuanto a la cronología bíblica se refiere a cuántos capítulos abarca en la Biblia, y el tiempo en años aquí está entre signos de interrogación, porque como decía anteriormente no sabemos cuánto tiempo duró. Pero vamos a lo que nos corresponde en este día, la dispensación de la conciencia. El mayordomo principal es Adán y sus descendientes. Tenemos la responsabilidad también, Génesis 1:28. Ahorita vamos a analizar con detalle todo ello. El fracaso, ¿cuál es el fracaso? Génesis 6:2 nos lo dice. Y el juicio está determinado en Génesis 6:7. En cuanto a la Biblia, ustedes posteriormente van a tener que leer Génesis capítulo 4, 5, 6 y 7, que son los que abarca esta dispensación. Y si al tiempo en años nos referimos, veremos nosotros que tenemos aquí precisamente 1656 años que duró. Estas fechas se determinan de acuerdo a los años que vivieron los personajes de esa época. Continuamos. La dispensación que vamos nosotros a estudiar inicia cuando Adán y Eva emprenden el viaje fuera del huerto del Edén, vestidos con la prenda de amor de su Padre Celestial. Ellos desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, trataron de cubrirse con hojas de higuera, lo cual pues no les podía cubrir mucho, y entonces Dios interviene sacrificando un cordero para poder vestirlos, para que con esas pieles los vistieran. Esto hace referencia posteriormente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto que derramó su preciosa sangre para vestirnos, para darnos un nuevo nombre, para hacernos nuevas personas, para hacernos hijos de Dios. Nos viste, nos limpia, nos cubre de todo pecado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora sí entremos a profundidad con lo que es la dispensación de la conciencia, que ya vimos también puede ser la dispensación de Adán o la época de la conciencia. Es la de la conciencia porque muestra lo que el hombre hará cuando se guía solo por su conciencia. Y gente que dice, yo me dejo guiar por lo que yo siento que está bien, está mal. Aquí la voz de mi conciencia me dice. Hay algunos otros que dicen, es que no sé si escuchar al angelito o al diablito que traigo aquí, porque escucho ambas voces. No, es la voz de la conciencia. Otros más dicen que es como si fuera un grillito, ¿no? Que el grillito ahí le está hablando y le está diciendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero si el hombre se deja guiar por esas voces, no sale nada bueno. Empieza, como ya lo vimos, con la expulsión del hombre del huerto del Edén y termina con el diluvio universal. Dura aproximadamente 1656 años. ¿Qué es conciencia? Vamos a ver qué es
conciencia. Bueno, se dice que la conciencia es el conocimiento innato del bien y del mal, capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Es esa pequeña voz interior, como decía anteriormente, que le avisa qué cosa está bien, qué cosa está mal. El fracaso o caída de Adán trae consigo el conocimiento del mal, la conciencia. Antes de eso, Adán no sabía lo que era el mal, porque dice Dios que lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo con sensibilidad, lo hizo con inteligencia, lo hizo con voluntad, a imagen de Dios lo creó, y en Dios no hay maldad. En Dios no hay maldad, hermanos. Es el hombre el que descubre la maldad una vez que le permite a Satanás entrar en su vida. Desde entonces, el ser humano es responsable del bien y del mal. En cuanto Adán y Eva comieron del árbol, ya tienen la capacidad de discernir y por eso Dios les muestra lo que pasa cuando el hombre se guía por su propia conciencia. ¿Qué pasa? Que todo sale mal. La conciencia del hombre le puede producir sentimientos de culpabilidad y tristeza por haber hecho algo malo, pero no lo puede guardar del pecado. Es por eso que gente dice, es que no sé si hacerlo, no sé si no hacerlo, y ahí están debatiéndose, y una vez que cometen el error después sienten culpa, y esa culpa no les deja dormir, esa culpa les quita el hambre, les provoca tristeza, la tristeza se convierte en angustia, la angustia se convierte en desesperación, en depresión, y por eso hay tantas situaciones tristes que enfrenta el mundo. Cuando el hombre se dirige por su conciencia, entonces sigue pecando, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Porque la conciencia no le da el poder para vencer su naturaleza pecaminosa, más bien lo deja condenado, sabiendo que ha violado la ley de Dios, pero sin remedio. Damos gracias a Dios porque ahora nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor ahí en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor, hermanos. Pecadores éramos. Pero una vez que está el regalo maravilloso del Padre, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está la dádiva del Padre, ahí está el regalo celestial, hermanos, y ese regalo es precisamente que Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Mire, hay otro versículo ahí en la epístola del apóstol San Juan, en la primera epístola dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Luego también dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, porque miren, ahora tenemos esa gran bendición de que Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito y alabado sea Dios. Esta dispensación comprueba que la conciencia del hombre no sirve para salvar. No sirve. La conciencia no sirve para obtener salvación. Lo único que nos da garantía es lo que ya leímos anteriormente. Jesucristo es quien perdona nuestros pecados. Alabado y bendecido sea el Señor. Bien, vamos ahora a los detalles de esta dispensación. Los mayordomos o los responsables, como vimos hace un momento, tenemos aquí son Adán y sus descendientes. Ellos son
los que están responsabilizados de esta dispensación. ¿Por qué? Pues porque como patriarcas, como las personas importantes de su época, tenían el deber de enseñar a los suyos. La mayordomía, o sea, la responsabilidad de estos mayordomos se halla en la comisión original que Dios le entregó al hombre. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Qué era lo que Dios quería de ellos? Bueno, vamos a verlo. Y vamos precisamente a leer lo que dice la palabra del Señor. Tenemos aquí en la Biblia, vamos a el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. Leemos desde el 27, aunque ahí en su pantalla solo tenga el 28, vamos a leer desde el 27. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos detenemos aquí. Fructificad y multiplicad. Cuando Dios crea a Adán, solo está él y después de su costilla también forma a Eva. Y les da esta comisión a ambos, a Adán y a Eva, les dice, fructificad y multiplicad. Había que poblar la tierra. Y entonces es ahí donde vamos a ver cómo es que viene el fracaso. ¿Cuál es el fracaso? ¿Dónde está el fracaso? Si solamente se trataba de poblar la tierra, pues no era mucho pedir, ¿verdad? En la primera dispensación sí había que poblar la tierra, pero también tenían que obedecer el no comer del fruto prohibido, ni del otro árbol, ninguno de esos árboles que estaba ahí prohibidos por Dios. Pero vamos nosotros entonces a darnos cuenta que el fracaso viene en lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 2. Acompáñenme a leer, por favor. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, el versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Fracasan en este aspecto de su responsabilidad porque hay una mezcla incorrecta. No nos vamos a detener en analizar ese versículo, a quién se refiere, quiénes son unos, quiénes son los otros, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, ya que hay que ver las palabras en el original que está escrito, y no tenemos el tiempo para ello ahorita. Lo que sí vamos nosotros a ver es que dice ahí que hay una mezcla que son los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Qué hay en ello? ¿Cuál es el problema? Hay una mezcla, como dice en el párrafo anterior, incorrecta. Dios no había pedido eso. Ahora a alguno le va a surgir la pregunta, ¿y de dónde tomaron esposas? Si solo menciona la Biblia hasta el momento de Adán, solo les menciona 3 hijos, que son Caín, Abel y Set, y Abel pues fue asesinado por su hermano Caín. Adán y Eva no solo tuvieron a ellos, tuvieron también hijas. Les nacieron hijas también. Y como se trataba de poblar la tierra, en ese tiempo, aclaro, solo en ese tiempo estaba permitido que se casaran entre hermanos. ¿Por qué? Porque el asunto era precisamente poblar la tierra y solo estaban ellos. Esto aplica hasta que Dios lo determina y después lo van a ver más adelante en la ley, ya viene completamente prohibido. Bien,
Vamos entonces, hermanos, a darnos cuenta que el resultado de esta mezcla incorrecta es una degeneración genética. Dice ahí que nacieron gigantes. Vamos a leer qué dice ahí el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Hay una degeneración. El resultado de una mezcla no permitida por Dios termina en una degeneración. Mire, por eso Dios es claro con sus leyes, hermanos. Dios es bastante claro. Y esto va para los jóvenes principalmente. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Claro, ¿verdad? Está bastante claro lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque al haber una unión desigual, al no estar en el mismo nivel espiritual, no puede salir algo bueno de ello. Alguno podría decir, ¿qué tiene de malo si es una persona buena? Aunque sea pagana, es una persona buena y pueden defenderse de 1000 maneras. Pero la realidad es que Dios no lo permite. ¿Por qué? Ahí el mismo apóstol dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial, o sea, con el diablo? Porque una hija de Dios va a traer como novio a uno que no es hijo de Dios, o viceversa, porque un hijo de Dios quiere noviar con una persona, con una señorita que es del mundo. Si Dios es nuestro Padre Celestial, ¿quién es el padre de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Solo les hago una pregunta y ustedes contéstense. ¿Quién es su suegro? Usted joven, usted señorita que es cristiano, cristiana y que tiene por novio a una persona pagana, le pregunto, ¿quién es su suegro? Ahí se los dejo de tarea. Esta degeneración genética entonces deriva en un juicio divino que cae sobre el mundo de entonces. Y vamos nosotros a ver, hermanos, que no solo fue en la antigüedad. Ahora, precisamente dice la palabra del Señor que cuando Cristo viniera sería como en los días de Noé. Piensen ustedes y observen a su alrededor. El hombre está jugando a ser Dios. Hay distorsión genética, tanto por mezclas prohibidas porque se casan entre parientes y dicen, pues es que nos amamos y qué culpa tenemos nosotros de amarnos. No es eso de qué culpa. Ahí hay algo mal, ahí dejaron entrar el pecado en su vida y ya ni siquiera su conciencia les puede dictar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en esta distorsión genética actual podemos nosotros hablar de la clonación, los vientres subrogados, el fecundar el óvulo y poder elegir el color de la piel, el color de los ojos, como quiere el cabello, todo eso es distorsión genética. Todo eso no le agrada a Dios. Hay maldad en lo que está haciendo el ser humano. Pero ¿por qué viene esta situación? Recuerden ustedes que el Señor dice que de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Entonces, desde el primer momento el diablo estaba pendiente de interrumpir precisamente que el propósito de Dios se cumpliera. Pero nosotros damos gloria a Dios, hermanos, porque nos damos cuenta que el propósito del enemigo no se cumplió, ya que en la cruz del Calvario Jesucristo venció las obras del diablo y él nació precisamente de esa mujer especial que vio Dios, de María. Si ustedes analizan cuántas veces intenta el diablo interrumpir por todos los medios que Jesucristo naciera,
pero no pudo, porque el poder de Dios es por sobre todas las cosas. Bendito y alabado sea el Señor. Este juicio divino cayó sobre el mundo de entonces. ¿Cuál es este juicio? Lo vamos a encontrar ahí en Génesis capítulo 6 y 7, que termina por diciendo que es la destrucción de los hombres, las bestias, los reptiles y las aves. Vamos a leer precisamente estos versículos ahí en Génesis capítulo 6. Leamos entonces, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 6 del Génesis. Dice: Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, aquí viene el juicio: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios se enojó. Dice aquí claramente que le pesó en su corazón el haber, le pesó en su corazón el haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Había demasiada maldad. La mente del ser humano, dice aquí, era de continuo solamente el mal. Nada más estaban pensando cómo pecar, cómo fallar. Y si nos damos cuenta más adelante que dice la palabra del Señor que en los tiempos de Noé, en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo. Para ellos solo existía el comer, el beber, el andar de fiesta en fiesta, el gozar de los placeres de la vida. Eso era lo que ellos querían. También dice que estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Qué da a entender esto del estarse casándose y dándose en casamiento? Que ya no valoraban el matrimonio. No es de que había bodas y demás. No es eso. Sino que es lo que pasa hoy en día también. ¿Cuánto duran los matrimonios? Si analizamos a nuestros antepasados, a nuestros familiares de antes, nos damos cuenta matrimonios de 50 años, 60 años. ¿Cuánto duran ahora esos años, esos matrimonios? ¿Un año? ¿Medio año? Por increíble que parezca, hay quienes duran casados muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque ya no se está valorando el núcleo familiar. Es simplemente me caso, no funciona, no nos entendemos, ya nos dimos cuenta que fue un error, nos divorciamos. Y al poquito tiempo ya tiene otra pareja. Y se vuelve a casar. No le funciona y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque han perdido los valores, porque está precisamente esa gente como estaba en los días de Noé, dejándose guiar solo por su conciencia. Es que yo pensé que me iba a funcionar, pero no me funcionó, entonces empiezan de nuevo con otra persona. La degeneración genética que ya vimos hace rato, todo esto hizo que Dios se arrepintiese. El versículo 6 lo dice claramente, le pesó, le dolió, porque a Dios le duele cuando nosotros fallamos. ¿Por qué le duele? Porque cuando nosotros fallamos tenemos una consecuencia de nuestros actos y Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Por eso hay leyes morales. Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos para que no haya en nosotros consecuencias del habernos portado mal, del pecar. Dios quiere que nosotros vivamos tranquila, reposadamente. Dios vio lo que estaba sucediendo en el mundo y se enoja.
Y dice entonces, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. ¿Por qué? Porque la degeneración moral era tan grande que ya hay aquí desviaciones sexuales. ¿Qué culpa tenían los animalitos? Cualquiera puede decir eso, ¿no? Pero ¿qué culpa? Pero ya había degeneración tan grande en el ser humano que hay todas esas desviaciones sexuales que ahora también nosotros estamos viendo y que ahora hay mucho más de eso. Pero vamos a poner atención en el siguiente versículo, en el versículo 8, dice, empero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Qué es hallar gracia? Halló el favor de Dios. Ese favor inmerecido lo halló Noé delante de Dios y entonces por uno solo viene el medio de salvación que a continuación veremos. Dios, al ver el aumento de la maldad, resuelve acabar con el mundo a través de un diluvio, no sin antes preparar un medio de salvación para la única persona justa que encontró, Noé, y por consiguiente su familia. Porque el versículo 8 dice claro, Noé, es Noé el que halló gracia. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A recordar otro versículo más adelante en el libro de los Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué maravillosa promesa! Mire, si usted es el único cristiano en su familia y está viendo cómo los demás no quieren aceptar a Cristo, siga orando. Siga clamando, siga pidiendo misericordia a Dios, que Él es bueno, hermanos, y en algún momento tocará el corazón de sus familiares y también serán salvos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios por esa maravillosa promesa. Noé era el único, pero por él toda su familia se salvó y todos aquellos que quisieran escuchar el llamado también se iban a salvar. Fíjese bien en esto. Porque Noé estuvo predicando, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y leemos el versículo 13, dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. En los siguientes versículos le da las características de lo que tenía que hacer, cómo lo había de hacer. Y le dice Dios a Noé que él va a destruir, díjese lo que dice parte del versículo 17, dice así, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Se da usted cuenta? Ese es el juicio de esta dispensación. Pero hay un medio de salvación, porque aquí dice el versículo 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Miren, ahí está. El juicio ya estaba determinado, pero hay un medio de salvación, un medio para preservar la vida de Noé, de su familia y de las especies animales para poder volver a poblar la tierra.
Vemos nosotros, hermanos, que el arca es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arca era un medio de salvación. Se dan las medidas largo, ancho y alto. Ahí las tienen ustedes. Era un barco enorme. Pero esas medidas nos están hablando de la plenitud de Cristo, de la plenitud del amor de Dios que llena toda la tierra, porque Jesucristo murió para salvar a toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el arca es un tipo de Cristo porque nos está mostrando precisamente que es nuestro Señor Jesucristo el único medio de salvación. En esta época, ¿quién es el medio de salvación? Jesucristo. Es el único. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son palabras de Cristo. Es el único medio por el cual podemos llegar nosotros al reino de los cielos. Cuando Cristo nos salva, bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos, por ello, porque ahora nosotros gozamos de la salvación en Cristo nuestro Señor. Podemos nosotros ver que Noé predicó durante 120 años. Y durante esos 120 años, él se dedicó a decir que iba a venir un diluvio, que iba a llover, pero la gente se burló de él y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Porque eso era algo que nunca antes había sucedido. ¿Cómo crecían entonces las plantas? Con un vapor, con el rocío de cada mañana. Con eso crecían las plantas. Eso era suficiente. La composición del planeta era completamente distinta a como la conocemos ahora. De ahí que cuando Noé dice, miren, estoy construyendo este barco porque aquí va a entrar todo aquel que se quiera salvar, porque Dios va a destruir a la humanidad con lluvia, con un diluvio. Y la gente decía, estás loco, eso nunca ha sucedido. Haga el paralelo con nuestra realidad. Seguimos predicando que Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Las señales están cumplidas en su totalidad. ¿Qué dice la gente de ello? Bueno, ya pasó mucho tiempo, eso no va a suceder. Y se siguen riendo de la predicación del evangelio. No, eso es para los viejitos. Eso decía mi abuelita, eso decía mi abuelito. Eso se decía hace muchísimo tiempo y no ha sucedido. Si no ha sucedido, es porque Dios está esperando que usted se arrepienta, reconozca a Cristo como Salvador, sea salvo y también participe del rapto de la iglesia. Bendito sea Dios por ese amor que muestra a la humanidad. Y usted como hijo de Dios debe seguir predicando la palabra. Es que se ríen, es que se mofan. Ahora se ríen. Pero cuando llegó el diluvio, la gente se agolpaba sobre la puerta y dice que Dios, Jehová, cerró la puerta y empezó a llover. 40 días y 40 noches sin parar estuvo lloviendo. De manera que dice ahí que prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Imagínense la desesperación de las personas al ver que estaba cayendo agua. Al principio unas cuantas gotas, ni está lloviendo, y asombrados, no, pues nunca lo hemos visto. Pero ya cuando vieron que el agua empieza a subir y que se subieron a las azoteas de sus casas y que a los árboles más altos y a los montes más altos y el agua subía y subía y subía, la desesperación, cuando empezó a llover, algunos quizá tocaron la puerta, ábrenos Noé, ábrenos, ábrenos, ¿verdad? Y Noé, ¿qué podía hacer? Él ya no podía hacer absolutamente nada. Y entonces toda esa gente se arrepintió de no haber aceptado lo que Noé les había dicho y perdieron la vida, porque dice la palabra del Señor que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, tanto de animales
como de humanos. Perdieron la vida por no haber creído en el anuncio que se les hizo. Y esa es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Cristo viene y muchos no han querido aceptarle como Señor y Salvador. Tenemos ahí unas citas y vamos a leer Génesis 6, 8 y 9. Dice: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjese cuál fue el secreto de haber hallado gracia delante de Dios. Caminó con Dios, fue perfecto. En medio de un mundo lleno de maldad y donde su familia, o sea, todos sus parientes, todos sus conocidos, la sociedad en general estaba corrompida, Noé se hizo un propósito de agradar a Dios. Trató de ser perfecto. Caminó con Dios. Él veía la maldad, pero no decía, ay, como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Pero pues es que ya la maldad es normal en la sociedad. Mira, esto, ay, tú dices que es malo, pero ya es normal lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Es normal ver diversas manifestaciones de la sexualidad que para Dios no son correctas. Ya es normal para la gente eso. Es normal querer abortar. Es normal la maldad. Y dice Dios, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y peor está aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Para Dios hay una sola cosa. Él nos dio un lineamiento por el cual vivir. Y ese lineamiento está precisamente aquí en la palabra de Dios. Y no es que queramos ser religiosos, no es que queramos que se prohíba todo, no. Es que cuando nosotros leemos este sagrado libro, nos damos cuenta cómo quiere Dios que vivamos para agradarle a Él, pero también para que nosotros tengamos una vida próspera, una vida bendecida, una vida buena. Dios solo ha buscado el bien para nosotros. ¿Por qué hay prohibiciones en la Biblia? Porque esas prohibiciones nos evitan dolor. Si nosotros cumplimos al pie de la letra la palabra del Señor, nos evitamos muchos problemas. Pero vayamos también a leer qué dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a buscar este versículo aquí en la palabra del Señor. Espero que tengan ustedes su Biblia ahí a la mano, porque todo lo que nosotros aprendemos está aquí en la palabra del Señor. No es algo que se nos ocurrió, es algo que está escrito aquí. Dice en Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fíjese algo importante, Noé no cuestionó a Dios. Noé no le dijo, oye, se van a burlar de mí, aquí no hay un mar cerca en el cual voy a poner a navegar este barco enorme. Mira, Señor, ¿de dónde voy a sacar tanta madera? Tú sabes, es que trabajo ir a cortar y preparar las tablas y todavía quieres que la esté yo embetunando. No, Noé no dijo nada. Dice aquí que con temor, o sea, con ese respeto de obediencia hacia Dios, preparó el arca y fue salvo él y su casa. ¿Qué resalta? En todas las dispensaciones debe haber obediencia. ¿Qué pide Dios? Obediencia. Y la obediencia es mejor que los sacrificios. Por último, leamos aquí primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3.
versículo 20. Primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículo 20. Dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. 120 años Noé le predicó a toda la gente. 120 años es suficiente, hermanos, para que por lo menos uno hubiera dicho, ya llevas mucho tiempo, ok, voy a creer. Voy a creer en eso que estás diciendo. Pero ninguno quiso creerle. Dice aquí claramente que solo fueron salvas 8 personas. Es lo mismo que pasa hoy, hermanos. Predicamos continuamente. Mire, ahora con esta situación que se vive de la pandemia, muchos pastores han estado predicando la palabra de Dios utilizando los medios, la mayor cantidad de medios posibles, las redes sociales. Y desde la comodidad de su casa usted puede estar escuchando la palabra de Dios. El mundo está siendo evangelizado de esa manera y tristemente todavía hay quienes no han querido aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es triste. Veamos, miren, ahí tenemos unas imágenes que nos muestran los animalitos solitos. Noé no los fue a buscar, solitos entraron al arca. Vemos ahí cómo estaba preparado el alimento. Vemos también, hermanos, ¿cuántos días dice la palabra de Dios que llovió? 40 días y 40 noches. Pero Dios sostuvo a Noé durante todo ese tiempo. ¿Difícil? Pues nada más le pregunto a usted, ¿se le está haciendo difícil este periodo que estamos viviendo? ¿Que no se puede salir libremente del hogar? ¿Le es difícil? Ahora, piense, ¿cómo vivió Noé? 40 días y 40 noches en los que no llovió, en los que estuvo lloviendo, perdón, pero también hay otro periodo de días en el cual tiene que descender el agua para que puedan ellos volver a salir del arca. El diluvio acabó con todo, con absolutamente todo. Y cambia por completo también la atmósfera de la tierra. Cambia por completo. No era como lo conocemos ahora. A partir del diluvio, pues entonces está como lo conocemos nosotros el día de hoy. ¿Qué hay de importante para resaltar en todo esto, hermanos? Que no nos debemos dejar guiar por nuestra conciencia. No debemos ser de aquellos que digan, pues si yo soy una persona buena, pues yo soy una persona íntegra, trato de hacer siempre lo bueno, no necesito otra cosa. Claro que sí necesitamos algo más, y ese algo más es a Jesucristo, más bien alguien más, necesitamos alguien más en nuestra vida que nos ayude para poder vencer toda situación. Y esa es precisamente la presencia de Cristo en nuestro corazón. Hoy en día todavía se puede escuchar la voz diciendo, esa voz de Dios que extiende su mano al que ha pecado, al que ha fallado, el que está con los brazos abiertos esperando. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la voz de Dios hoy en día. Él está esperándole.
Jesucristo es el arca ahora. En la época de Noé fue un barco simplemente que reflejaba lo que a futuro sería nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y ahora vivimos bajo ese maravilloso plan de Dios de salvación, hermanos. Esa gente se dejó llevar por su conciencia y fracasó. Se dejaron llevar por sus impulsos, por sus deseos, los deseos de la carne, solo satisfacción física. Yo quiero comer, yo quiero beber, yo quiero gozar de todos los placeres de la vida. Eso era lo que ellos querían y eso era lo que estaban buscando, pero eso los llevó a una destrucción y a perder su alma. Ahí estaba el medio de salvación. Aquí está el medio de salvación. Aquí está Cristo con nosotros. Mire, es muy triste ver la situación que estamos viviendo, hermanos. ¿Cuántas personas mueren día a día por esa enfermedad? Y no solo por eso, sino por todas las demás enfermedades que hay, por todas las demás situaciones que se viven en el mundo. Estamos a punto de recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes. Iglesia, mantente firme, mantente fiel, mantente velando y orando para que podamos nosotros escuchar el sonar de la final trompeta e ir a las mansiones celestiales. Oremos pidiendo a Dios misericordia. Padre amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador nos allegamos a ti. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que no es suficiente la voz de nuestra conciencia. Necesitamos precisamente en nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios, aquí estamos. Reconocemos, Señor, que fallamos de muchas maneras. Reconocemos, Padre Celestial, que nuestra humanidad siempre se inclina a la maldad. Pero también reconocemos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es Él el que nos da fortaleza, Él es el que nos ayuda, es Él el que guía nuestra vida. Gracias por el maravilloso regalo de la salvación. Gracias porque ahora podemos acudir a ti a través de Cristo. Tú nos escuchas, te rogamos, límpianos, purifícanos, santifícanos, que no sea la voz de nuestra conciencia, sino sea la voz de tu Santo Espíritu la que tome el control de nuestra vida. Guíanos tú y prepáranos para el glorioso encuentro con nuestro amado Salvador. Señor, si hay alguno que en esta tarde está decidiendo aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Señor, ten misericordia. Toca los corazones de aquellos, Padre, que se han alejado de ti, y que más personas puedan aceptar al Señor como Salvador, a Cristo como Salvador, y gozar de los beneficios de la salvación, el perdón del pecado, de pecados y la vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos nosotros buscando a Dios. Si no se puede reunir en el templo, haga su propósito de estar en oración continua y de ver a través de los distintos medios las enseñanzas que se están transmitiendo. Es tiempo de avivarnos espiritualmente. Es tiempo de buscar a Dios ahora que puede ser hallado, ahora que está cercano. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ayude.